Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Bueno, un placer saludarte como siempre. Sí. Nosotros nos comunicamos contigo cada 2 semanas, pero en el último año y pico el tema es recurrente. Sí, son distintos capítulos de una misma secuencia, ¿no? E incluso este del que vamos a hablar hoy, que no tiene que ver directamente con la guerra, pero y no se desarrolla en territorio israelí, sino que está pasando en Washington y en ese sitio que tiene el presidente Trump de vacaciones, donde el Salón Oval. Sí, no, pero donde dirige su Salón Oval. Donde dirige el mundo desde jugando al golf. Bueno, pues sí, Netanyahu está en Washington y se puede decir que está de visita porque no solamente ha ido por unas horas como siempre hacen los jefes de Estado, sino que le han preparado un plan amplio y bueno, también otro de los temas que están en el aire eran los que estaban pendientes justo antes del 7 de octubre, que es la normalización diplomática con Arabia Saudita y por ende con otras naciones. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Sí. De hecho, mira, justo cuando presentabas la intro, estaba acordándome de todos los temas que quedaron pendientes o que quedaron un poco en pausa desde la masacre de Hamás del 7 de octubre. Uno de ellos es la normalización con Arabia Saudita o los acuerdos de Abraham, que son esos acuerdos que se firmaron en septiembre del 2020 cuando Israel empezó a normalizar relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, que esto hay mucho material que bueno, cualquiera puede leer y empaparse del tema, con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, que se sumaron un tiempo muy corto después. ¿Qué sucede con esto? Que ya de por sí haber entendido que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein daban el ok a sumarse o a firmar también los acuerdos de Abraham y normalizar relaciones con Israel, países que fueron países y sociedades, porque esto creo que también siempre hay que remarcarlo. Israel no solo está rodeado o muy próximo a gobiernos hostiles, sino también a sociedades hostiles, y creo que el liderazgo árabe tiene que hacer todavía un trabajo muy fuerte hacia adentro de sus sociedades para purgar y terminar de eliminar todos los vestigios de la mentalidad árabe de un poco del 1967 con la conferencia de Jartum, de los 3 no, la no existencia, la no normalización y no a la paz o la no finalización de la guerra con el Estado de Israel. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en septiembre del 2020 dijeron, ok, por la circunstancia, que ahora lo veremos en unos minutos, la circunstancia política, económica de nuestros países, pero también de la región, y sabiendo que se nos viene Irán, que creo que ese es el punto central, tenemos que normalizar relaciones con el Estado de Israel, necesitamos de la aprobación, por lo menos entre las sombras de Arabia Saudita. Es decir, me cuesta mucho creer que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hayan dado semejante paso, tal cimbronazo político hacia adentro y fuera del Medio Oriente, sin la autorización expresa de Arabia Saudita, el Reino Saud, que además es, yo lo llamo el hermano mayor del Consejo de Cooperación del Golfo, que es ese organismo que recluta a los países del Golfo, en el cual se han visto envueltos en muchos escándalos allá por el año 2017, cuando tuvieron los enfrentamientos con Qatar, hubo un bloqueo a Qatar justamente por algo que hoy no es para nada novedoso, y es que Qatar es uno de los grandes financistas del terrorismo islámico dentro y fuera también del Medio Oriente, y tiene que ver mucho con los estallidos de antisemitismo que ha habido en las universidades y en los medios de comunicación en los últimos 15 meses. Pero el 7 de octubre esto se sabe, o por lo menos hay una teoría que explica, justifica
el accionar del 7 de octubre como un movimiento de Irán para intentar bloquear los acuerdos de normalización entre Israel y Arabia Saudita. Por una simple razón, Irán entendía que si Arabia Saudita se sumaba a los acuerdos de Abraham, entonces ya se unían dos rivales verdaderamente potentes para la República Islámica de Irán y que empezaban a desafiar ya de forma muy convincente el poderío hegemónico, por lo menos regional, que Irán intenta ostentar desde 1979. En especial porque hay una doctrina o muchas doctrinas que hacen al accionar militar de la República Islámica de Irán dentro y fuera de su país, desde la asunción de los ayatollah y el inicio con Khomeini al principio y con Khamenei ahora, y habla de un Irán que intenta siempre mantener lo más lejos posible. También hay algo de la experiencia de la década del 80 con la guerra contra Irak y Saddam Hussein, de mantener lo más lejos posible cualquier tipo de escenario bélico que ponga en riesgo la estabilidad del régimen. Lo vieron entre 1980 y 1988 con Saddam Hussein, pero lo siguen teniendo ahora en todo un entramado de guerras proxies que se empezaron a conformar a partir de 1979 y que vimos en los últimos meses cómo se empezaron a resquebrajar, primero por muchas circunstancias, como el caso de Siria, pero fundamentalmente por lo que fue la victoria militar y muy contundente de las fuerzas de defensa de Israel en áreas claves, especialmente en el Líbano y la Franja de Gaza. Ahora, asume Donald Trump el 20 de enero. Es la pieza que le faltaba a este nuevo escenario, en el cual el último programa creo que era que decíamos, cuidado porque el 2016, que fue el año en el que asumió Donald Trump su primera presidencia, no era ni siquiera parecido al mundo que hoy tiene Donald Trump para planificar o estructurar su segunda presidencia, posterior a la de la dupla Joe Biden-Kamala Harris, que fue, a mi juicio, muy crítica, especialmente en materia de seguridad internacional. Se ha diversificado en dos grandes guerras o dos grandes frentes, el de Europa en Ucrania y en el Medio Oriente en la guerra que explota el 7 de octubre en Israel principalmente, pero que arrastró a todo el Medio Oriente a una guerra regional. Hay una intención de la administración Trump, a partir de esto, del nuevo escenario que Donald Trump entiende para su segunda presidencia, de llegar a lo que considero como cierres rápidos, los cierres precipitados, o al menos lo más rápido posible que Trump pueda llegar a conseguir. Ya no solo en guerras, sino también en conflictos. Las guerras no siempre solucionan conflictos. Este es un punto central que creo que es una de las aristas que más puede separar a los intereses estratégicos de Washington de los de Jerusalén. Por una simple razón. En los últimos 15 o 16 meses, Israel ha tenido que focalizar y prestar mucha atención, más allá de los objetivos más cortos o de corto alcance en la guerra, más próximos quizás o inmediatos, como ha sido el desmantelamiento de Hamas y la liberación de los 251 israelíes que fueron secuestrados, personas que fueron secuestradas el 7 de octubre, sino también objetivos más a mediano y largo plazo que impidan un 7 de octubre en los próximos años, pero que también golpeen en el corazón del problema que es sin dudas la República Islámica de Irán. Cuando empezamos a trabajar un poco o a indagar un poco en qué hay en ese miedo compartido de lo que significa la República Islámica de Irán, nos tenemos que ir necesariamente al Golfo. Porque el Golfo, no solo ya con la normalización del año 2020, sino también por cómo Arabia Saudita en los últimos 15 meses se ha estado moviendo en la crítica hacia Israel, pero también en la diplomacia un poco más privada, un poco más oculta. Aquí hay dos caras que los árabes muestran siempre, pero Arabia Saudita la ha mostrado muy en claro en el último año y medio. Arabia Saudita sabe que jamás no puede quedar dentro de la Franja de Gaza y sabe también, aunque esto haya un poco de críticas públicas por parte de la administración de la Casa Saud, que el único que puede y que pudo también golpear fuerte a Hamas y a Hezbollah, que son las dos ramas de ese extremismo islámico que genera mucha incertidumbre y también mucho pánico en las casas reales de los estados árabes sunitas, es el Estado de Israel. Esto no hay duda. Los países sunitas, los gobiernos sunitas saben que el único que puede frenar a Irán
por capacidad y credibilidad, y también a Hezbollah y a Hamas, es Israel. Probablemente tampoco lo sean los Estados Unidos, incluso con Trump, que en los últimos meses ha tenido bastante distancia a la hora de abordar la cuestión del programa nuclear, que es el punto central que más se empieza a condicionar y a dinamizar muchas de las relaciones y de los movimientos políticos que estamos viendo en el Medio Oriente en los últimos años. No es la cuestión palestina, la cuestión de Gaza o lo que pueda suceder con el gobierno, la unificación de gobierno en el Líbano. Si hay algo que ha partido las aguas en el Medio Oriente, por lo menos en los últimos 10 años, que de hecho parece que no, pero ya han pasado 10 años del acuerdo nuclear que firma la administración Obama en el año 2015, con John Kerry, que venía ya del 2013 viajando a Teherán y mostrando ciertas indulgencias occidentales hacia Irán. Pasaron 10 años. Pasaron 10 años de un acuerdo que hizo poco o nada para minimizar los riesgos. Hay otros que dicen que se han magnificado más esos riesgos que minimizar, pero bueno, que en lo concreto ha sido una suerte de status quo de cero. A partir del año 2018 se sabe que la República Islámica de Irán aumenta su peligrosidad, aumenta su amenaza con el enriquecimiento de uranio más allá de niveles civiles y que está muy próximo a poder hacerse con las armas de destrucción masiva, que son las armas nucleares. En todo este contexto hay una relación ineludible entre Israel y Arabia Saudita. Es un enemigo en común que se llama Irán. Arabia Saudita, como entiende que Israel es el único que tiene capacidad y credibilidad para haber barrido con la estructura de mando de Hezbollah y de Hamas dentro de la Franja de Gaza, también sabe que hay un enemigo en común que es Irán, que si toma las armas de destrucción masiva, las va a utilizar contra el Estado de Israel, pero también la va a usar con todos los estados árabes sunitas a los que considera como heréticos o que considera como infieles y traidores a la causa islámica y que también pueden disputarle algún tipo de liderazgo en lo que es el poderío regional dentro del Medio Oriente. Aquí no hablamos solo de una disputa entre Arabia Saudita e Irán en el ámbito religioso entre sunitas y chiitas, sino también un punto geoestratégico que es fundamental, que es el Estrecho de Hormuz, donde pasan millones de barriles de petróleo al día y que su control le sirve ya no solo para el mantenimiento de un statu quo económico regional, sino también en vistas de poder ampliar su influencia hacia países occidentales y también poder llenar las arcas de estos países, especialmente Arabia Saudita, que está en vías de una reestructuración de su economía, que le da quizás su dote más pragmático de por qué necesita Israel, especialmente la tecnología israelí, para dinamizar mucho de la economía saudí, que está fuertemente centralizada al precio del petróleo y que tienen mucho pánico que se vuelva a repetir una suerte de crisis que haga derrumbar los precios del mercado energético y que esto afecte la estabilidad económica del reino, por una sencilla razón. Esa estabilidad económica que pueda verse perturbada puede, y creo que de forma ineludible, transformarse en una inestabilidad política y una inestabilidad social, especialmente en países en donde los contratos o los acuerdos sociales son muy frágiles por capacidad y por cuotas tanto de absorción de las poblaciones inmigrantes dentro de estos países, por la falta de libertad y derechos políticos y civiles, especialmente por lo que puede ser la influencia extranjera hacia los derechos de las mujeres que suelen ser vulnerados en los países árabes, en los países musulmanes. Hay todo un esquema de volver o un resquemor de volver a esa idea del año 2011-2012 con, como digo siempre, las muy mal llamadas primaveras árabes, que fueron revueltas árabes, que cuando triunfaron dieron paso a experimentos peores o muchos peores, como el caso de Egipto, que lo que había antes. En Egipto liberaron, como se tradujo en Occidente, al Egipto de Hosni Mubarak luego de décadas de poder. Claro, pero lo que vinieron después fueron los hermanos musulmanes, algo que era verdaderamente perturbador dentro del mundo islámico y que las casas reales, en especialmente sunitas, no quieren saber nada con que puedan volver al ruedo en la política interna, especialmente porque pueden ser puntos de ebullición muy, muy fuertes. En todo este escenario, ahí es donde entra
la visita de Netanyahu a Donald Trump en los Estados Unidos, que es el primer mandatario extranjero, creo que esto es así, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que sí, el primer mandatario extranjero que visita a Trump desde el 20 de enero, cuando comenzó formalmente su segunda presidencia al frente de los Estados Unidos, es ni más ni menos que Netanyahu. Es un símbolo político y es una señal muy clara y contundente que sea Netanyahu el primero en visitar a los Estados Unidos de Trump, por dos razones. Primero, hay un acuerdo que estamos hoy transitando en sus fases, en donde se está procurando liberar a 33 secuestrados durante 42 días, a cambio de distintas concesiones que ya las hemos hablado y las hemos comentado en otras ocasiones, pero que intenta satisfacer o conseguir uno de los objetivos humanitarios y morales irrenunciables de Israel, que es devolver a casa a los que hoy son 79 secuestrados que están todavía en la Franja de Gaza en manos de la organización terrorista Hamas. También sumamos la cuestión del Líbano. Hay un alto el fuego que está un poco frágil, especialmente por lo que son las zonas de frontera y los ataques que está habiendo producto de la reorganización que Hezbollah tiene, y un gobierno libanés que todavía no ha mostrado pie de plomo para detener y hacer efectiva la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de impedir que Hezbollah se rearme al sur del país. Pero hay un segundo y muy claro punto que se trata y que va a estructurar todo este nuevo status quo que se viene perfilando desde el 7 de octubre, que es la posible normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Aquí creo que hay una serie de puntos que son fundamentales y que estoy seguro que se han puesto sobre la mesa en Washington y que sin dudas tendremos en las próximas semanas, no quiero decir días, pero seguro en las próximas semanas veremos señales muy claras de hacia qué dirección toma Washington, con una premisa que es un poco lo que decía al principio. Trump quiere cerrar cuanto antes los conflictos que tiene abiertos. Trump cree en una estabilidad producto de ser de alguna forma el que difunda la paz y la estabilidad y la no guerra alrededor del mundo, no por una cuestión idealista, esto creo que es muy claro, además la retórica y la impronta de Trump es muy particular como para entender y entender que esto no es así, pero que sí está abogando por una estabilidad en el Medio Oriente en el cual ciertos cierres precipitados pueden no ser favorables al statu quo de Israel, especialmente en su relación con los vecinos, y que repercuta necesariamente en un Israel sin la profundidad estratégica lo suficientemente fuerte para arrasar con todos sus enemigos, pero que lo deje especialmente vulnerable en este nuevo Medio Oriente que se está empezando a gestar y que sin dudas va a empezar a mostrar señales cada vez más nítidas a partir de los próximos meses. ¿Qué temas se pueden tocar en el caso de una relación, una puesta en escena para intentar acelerar con la normalización con Arabia Saudita? Proceso que puede llevar 1 año, 2 años o 6 meses. En los últimos 400, casi 90 días, vimos cómo los hechos y las circunstancias a veces cambian segundo a segundo y de forma muy vertiginosa y se precipitan muy rápido, por lo tanto es muy difícil poder hacer una previsión de tiempos. Pero sí hay elementos y tendencias que son muy claros. El primero, el programa nuclear de Irán. ¿Cómo está dispuesto Israel a enfrentar el programa nuclear de la República Islámica de Irán? Programa nuclear que ya se lo conoce como militar y que sin dudas pondría a todo el Medio Oriente al borde ya no solo de un colapso en su materia de seguridad, sino también del peligrosísimo efecto contagio que tendría en países como Arabia Saudita, Turquía, Egipto, que verían la irrupción de un Irán nuclear en un Medio Oriente que tiene fronteras verdaderamente porosas y que son muy difíciles de gestionar respecto a su seguridad, y lo hemos visto en Siria. Cuando cae el régimen de Al-Assad y todos estos grupos que se agrupaban en estas facciones rebeldes, empezaban a avanzar posiciones en detrimento del ejército sirio, Israel toma partida rápida y muy, muy velozmente para atacar justamente depósitos de armamento químico, porque son armas de destrucción masiva que si caen en las manos equivocadas pueden generar un verdadero
desastre y especialmente ya no solo un escenario de incertidumbre, sino que pondría a todo el mundo, porque aquí estamos hablando de temas verdaderamente sensibles, a todo el mundo al borde de un colapso en materia de seguridad. Por lo tanto, ¿qué señal pueda dar los Estados Unidos respecto al programa nuclear de Irán y qué señal pueda interpretar y qué margen de maniobra pueda tener Israel para atacar el programa nuclear? Creo que va a ser uno de los elementos centrales y que se va a definir en las próximas semanas. Hay una premisa también con esto. Irán está débil. A Irán se le cayó Siria con el régimen de Al-Assad. Hezbollah está lo suficientemente golpeado. Las últimas semanas, a pesar de incursiones militares de Israel en el sur del Líbano y ataques localizados contra la infraestructura terrorista, Hezbollah no actuó y no mandó ninguna oleada de misiles como pudo haber sucedido hace unos años atrás o como venía sucediendo antes de noviembre. Creo que aquí hay una diversificación por parte de Irán y Hezbollah de tener que prestar más atención en la reconstrucción de Siria, más que otra cosa de lo que pueda llegar a suceder, especialmente y sobre todo con lo que es la guerra contra el ejército de Israel. Segundo punto central, Gaza. La reconstrucción de la Franja de Gaza es un punto que esto quizás lo podríamos tratar el programa que viene, pero es un punto que en muchas aristas encuentro una analogía con lo que ha sido el estallido de la guerra en Siria, especialmente en el 2012, pero con la guerra en Siria a partir de la Segunda Guerra Civil Siria a finales del año 2024, cuando el régimen cayó y distintos actores regionales y extrarregionales empezaban a pujar poder para hacerse con el control de zonas muy importantes dentro de Siria. Creo que se puede replicar algo de esto en la Franja de Gaza y Arabia Saudita tiene un ojo muy en claro. Sin embargo, a pesar de esto, hubo otra vez un poco de ese mantra que Arabia Saudita repite, un poco también para dejar contento a la opinión pública árabe, de yo no puedo normalizar relaciones con Israel si no hay antes un Estado palestino. Creo que esto es algo que con el tiempo se va a disipar lo suficientemente fuerte como para que Arabia Saudita posponga el problema para más adelante, pero que obviamente pida moneda a cambio con cosas que, insisto, también hay que prestar mucha atención, que tienen que ver con el enriquecimiento de uranio dentro del territorio iraní, aquí bajo la supervisación de los Estados Unidos, pero con garantías especialmente a Israel de que no se va a crear un nuevo monstruo nuclear, en el caso de Arabia Saudita, que además tiene una alianza muy conflictiva de cara a actores externos entre la Casa Saud y el wahabismo, que es otra corriente del Islam que es igual sí, es igual o peor, puede ser incluso que muchos de ese extremismo chiita que estamos viendo en los últimos años y que se especializó en la zona del Golfo y Arabia Saudita en en los últimos años. Pero principalmente con el acceso del Reino Saud al armamento especialmente defensivo, ahí se está hablando de aviones F-35 y otro tipo de tecnología que sería transferida a Arabia Saudita. Esto, insisto, es una incógnita de lo que se irá despejando ahora. Hay un tercer punto que es central, y esto ya juega más los hilos religiosos y políticos hacia adentro del mundo árabe islámico, y es la necesidad que va a encontrar Arabia Saudita a través de la normalización de Israel, con el Estado de Israel, perdón, de convertirse ya en el líder hegemónico del mundo sunita. Esto es un análisis que muchas veces se desprestigia en el mundo occidental por aquellos que tienen, yo lo llamo una suerte de miopía laica, en entender que todo el mundo funciona igual de lo que puede funcionar en Europa, en los Estados Unidos o América Latina. Pero lo cierto es que Arabia Saudita, el rey, que en realidad hablamos de Bin Salman, pero Bin Salman es todavía el príncipe heredero y es su padre quien lleva las riendas del reino. En la Casa Saud, el rey de Arabia Saudita, tiene el título, posee el título de protector de los santos lugares, que son dos, la Meca y la Medina. Pero hay un tercero que está en el Monte del Templo, que es algo que Arabia Saudita viene por lo menos indagando en los últimos años de cara a una normalización con Israel, y es intentar hacerse con el control del Monte del Templo, que hoy lo tiene Jordania, y que le permitiría a Arabia Saudita hacerse con el tercer sitio más sagrado para el Islam. Esto está muy cuestionado incluso con algunas corrientes de la doctrina islámica, que es el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa.
Si Arabia Saudita toma control total del Monte del Templo, hay que ver cómo Israel va a poder equilibrar la relación con Jordania. Especialmente, ya con esto cierro, cómo entender la relación con Jordania en un momento en el que la monarquía hachemita también está acechada por muchos de estos grupos que están desestabilizando gobiernos en el Medio Oriente para ser implantados o bien por grupos paraestatales o bien por grupos que terminan redefiniéndose como títeres, que terminan siendo títeres de la República Islámica de Irán, como terminó ocurriendo en Siria o como ocurre de forma mucho más pronunciada en Irak, pero que sin duda tiene un sentido muy claro y es seguir profundizando el anillo de fuego contra el Estado de Israel. Si Israel normalizará o no relaciones con Arabia Saudita, creo que sí. Creo que sí, no es posible, por lo menos a mi juicio, determinar plazos, especialmente en un contexto tan cambiante y tan dinámico, pero sí quiero cerrar con esto. Hay que tener mucha cautela, especialmente para hacer un análisis frente a los costos y los beneficios de aquel costo o precio que Arabia Saudita intentará poner, especialmente a Israel y a los Estados Unidos, a la hora de normalizar relaciones con el Estado de Israel. La normalización es tan necesaria como costosa. Entonces, creo que ahí hay distintas claves y distintas variables que vamos a ir viendo desarrollarse en las próximas semanas, pero que tiene una única dirección: apartar a la República Islámica de Irán del peso estratégico del Medio Oriente e intentar modificar un status quo que desde el 7 de octubre viene cambiando y de forma muy precipitada y muy vertiginosa, pero que puede en la conclusión final ser muy desfavorable para Israel, ya no solo en el próximo año o en los próximos 2 años, sino en los próximos 10 o 15 años. Pues con este análisis tan a fondo de lo que es el presente basado en el pasado y mirando al futuro, al menos al más cercano, pues nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, Luciano Mondino, aquí en tu sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. Hasta entonces. Un abrazo, Jorge, gracias.